Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. La historia de la psicología analítica no puede contarse sin comprender primero el contexto en el que nació. A principios del siglo XX, Sigmund Freud revolucionó el pensamiento psicológico con el psicoanálisis, colocando en el centro da psique el inconsciente reprimido. Fue en este terreno fértil que un joven psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, emergió como una de las figuras más brillantes e inquietas de la nueva psicología. Al principio, Jung fue un discípulo cercano de Freud. Compartían el deseo de explorar las profundidades de la mente humana y creían en el poder determinante del inconsciente sobre la vida consciente. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a emerger diferencias fundamentales en sus enfoques teóricos, filosóficos y espirituales. Freud sostenía que la psique estaba motivada principalmente por los impulsos sexuales reprimidos, la llamada libido, y que los síntomas neuróticos eran manifestaciones de estos conflictos no resueltos. Jung, sin embargo, tenía una visión mucho más amplia y simbólica de la mente. Para él, la libido no era simplemente energía sexual, sino una fuerza vital más vasta y espiritual, capaz de expresarse en múltiples formas: creatividad, religión, mitología, transformación interior. La ruptura definitiva entre Freud y Jung no fue solo teórica, sino existencial. En su famoso viaje a Estados Unidos en 1909, Freud le dijo a Jung: «Prométeme que nunca abandonarás la teoría sexual». Jung no pudo hacer esa promesa. No podía limitar su visión del alma humana a una sola fuerza biológica. El conflicto era inevitable. En 1913, Jung se separó oficialmente de Freud y con ello dio origen a lo que llamó psicología analítica. Este término no fue elegido al azar. La palabra analítica venía de su intención de analizar los símbolos, los sueños, los mitos, los arquetipos y los movimientos profundos del alma con la misma precisión con que un químico analiza los componentes de una sustancia. Pero esta ruptura tuvo un precio. En los años siguientes, Jung entró en una profunda crisis personal. Vivió una especie de descenso al inframundo psíquico, lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. Durante este periodo, de 1913 a 1917, Jung escribió, dibujó y meditó sobre sus visiones interiores, que posteriormente quedarían registradas en su famosa obra, El Libro Rojo. Lejos de destruirlo, esta experiencia lo transformó. Le permitió validar su teoría de que el inconsciente no solo contiene traumas, sino también sabiduría profunda y orientadora. A través de los sueños, los símbolos y las imágenes espontáneas, el inconsciente guía al individuo en su camino de crecimiento, curación e integración. Así nació la psicología analítica, no como una teoría alternativa al psicoanálisis, sino como una cosmovisión profunda del ser humano como ente simbólico, espiritual y en constante transformación. En ella, la enfermedad no es simplemente algo a suprimir, sino un mensaje a descifrar. Un síntoma no es un error, sino un símbolo que nos invita a evolucionar. Desde entonces, la psicología analítica se ha expandido más allá de los consultorios. Ha influido en el arte, la literatura, la religión comparada, la educación, el cine y hasta en movimientos espirituales contemporáneos. Su influencia sigue viva porque trata con los elementos más universales y eternos de la experiencia humana. Cuando Carl Gustav Jung propuso el concepto de inconsciente colectivo, causó una profunda sacudida en el mundo de la psicología. Esta idea implicaba que la mente humana no solo contenía recuerdos personales o traumas individuales, como sostenía el psicoanálisis clásico, sino también un fondo más profundo, compartido por todos los seres humanos. Una especie de memoria ancestral que trasciende la experiencia individual. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Según Jung, la psique humana tiene varios niveles. El inconsciente personal contiene recuerdos olvidados, experiencias reprimidas y contenidos psíquicos adquiridos a lo largo de la vida del individuo. Sin embargo, debajo de ese nivel,
está el inconsciente colectivo, que no proviene de la experiencia vivida, sino que es innato, heredado y universal. Este nivel profundo de la mente contiene estructuras psíquicas arquetípicas, es decir, formas primordiales que existen desde siempre y que se manifiestan en mitos, símbolos, religiones, sueños y comportamientos humanos en todas las culturas del mundo. Jung llamó a estas formas arquetipos y son el contenido principal del inconsciente colectivo. Una herencia psicológica común. Jung consideraba el inconsciente colectivo como un tipo de herencia psicológica que todos compartimos al nacer. Así como heredamos el instinto de respirar, caminar o mamar, también heredamos formas simbólicas que moldean cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Estas formas arquetípicas no tienen un contenido específico, pero actúan como moldes que estructuran nuestras experiencias internas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre puede tomar distintas formas en diferentes personas y culturas. Puede aparecer como la Virgen María, como la Pachamama, como una cuidadora, amorosa o incluso como una figura temida. Pero la estructura arquetípica permanece. Acuñando pruebas vivas del inconsciente colectivo, Jung observó que muchos de sus pacientes, sin conocimiento alguno de mitología o historia de las religiones, producían en sus sueños símbolos antiguos, similares a los encontrados en culturas lejanas o en textos religiosos olvidados. Esto lo llevó a concluir que existe una fuente universal de imágenes y significados más allá de la vida personal de cada individuo. En sus viajes y estudios, Jung identificó paralelismos entre sueños de pacientes occidentales y leyendas hindúes o africanas, imágenes de alucinaciones esquizofrénicas y símbolos alquímicos del siglo XV, fantasías infantiles y estructuras mitológicas antiguas. Estos hallazgos lo convencieron de que la psique humana no es una isla, sino que está conectada a una red más grande y profunda, influencias culturales y espirituales. El concepto de inconsciente colectivo también fue nutrido por las múltiples áreas que Jung exploró durante su vida: alquimia, gnosticismo, filosofía oriental, mitología comparada, religiones antiguas y antropología. Su enfoque fue transdisciplinario, buscando entender la psique humana no solo desde lo clínico, sino desde lo simbólico y lo sagrado. Para Jung, el inconsciente colectivo no era un simple depósito de arquetipos, sino una dimensión viva, una fuente de sabiduría y transformación. Allí habita lo más antiguo y lo más esencial del alma humana. Se hacen camas el inconsciente colectivo y la experiencia cotidiana. Aunque pueda parecer abstracto, el inconsciente colectivo se manifiesta constantemente en la vida diaria. En los sueños que parecen tener un mensaje profundo, incluso si no los entendemos. En los símbolos que nos conmueven, aunque no sepamos por qué. En los mitos modernos, como películas, videojuegos y series que reflejan luchas arquetípicas: héroe, sombra, muerte y resurrección, viaje de transformación. En las emociones colectivas, como el miedo, la devoción o la histeria en momentos sociales o históricos intensos. Todo esto indica que hay fuerzas psicológicas que no provienen únicamente de nuestro yo individual, sino de un estrato compartido por la humanidad entera. Esa manda hasta aplicaciones terapéuticas. Reconocer la existencia del inconsciente colectivo tiene implicaciones profundas en la terapia junguiana. Permite al terapeuta y al paciente interpretar los sueños y síntomas más allá de la biografía individual. Da acceso a recursos simbólicos de sanación que residen en el alma colectiva. Ayuda a comprender que los conflictos personales muchas veces son manifestaciones de tensiones arquetípicas más grandes. Por ejemplo, una mujer que lucha por independizarse de su familia puede estar encarnando el mito de Perséfone, o un joven que se siente perdido puede estar repitiendo el viaje del héroe arquetípico. Conclusión. El inconsciente colectivo nos recuerda que no estamos solos en nuestra experiencia psíquica.
A través de los arquetipos estamos conectados a todos los que vivieron antes y a todos los que vendrán. Esta visión nos invita a mirar nuestros conflictos y sueños no como errores, sino como mensajes antiguos que esperan ser escuchados y comprendidos. Aceptar el inconsciente colectivo es dar un paso hacia la integración profunda del ser. Es reconocer que lo más personal también puede ser lo más universal. Uno de los aportes más revolucionarios de Carl Gustav Jung al estudio de la psique humana fue su concepto de arquetipo. Esta noción no solo transformó la psicología profunda, sino también el arte, la filosofía, la literatura, la espiritualidad comparada y hasta el cine contemporáneo. Los arquetipos no son simples ideas o símbolos, sino estructuras fundamentales del alma, formas universales que organizan la experiencia humana desde dentro. ¿Qué es un arquetipo? La palabra arquetipo proviene del griego arge, origen, y tipos, forma o modelo. Jung utilizó este término para referirse a estructuras psíquicas universales y heredadas que forman el núcleo del inconsciente colectivo. Un arquetipo es una forma vacía, pero con un fuerte potencial de significado, que se activa en la conciencia a través de imágenes, mitos, símbolos y emociones. No son imágenes fijas, sino patrones energéticos que cobran distintas formas dependiendo del contexto histórico, cultural y biográfico. Un mismo arquetipo puede manifestarse como ángel o demonio, madre o monstruo, dependiendo de cómo se relaciona el individuo con él. Características de los arquetipos. 1. Universales. Se manifiestan en todas las culturas y épocas, aunque con diferentes vestiduras simbólicas. 2. Inconscientes. No elegimos activarlos conscientemente. Emergen desde lo profundo. 3. Bipolares. Cada arquetipo tiene un polo luminoso y uno oscuro. 4. Dinámicos. Se transforman constantemente, adaptándose a cada etapa del desarrollo personal. 5. Simbólicos. Se expresan a través de imágenes, sueños, mitos, cuentos, visiones y fantasías. Estos se llaman ejemplos de arquetipos fundamentales. A continuación, exploramos los más conocidos. El héroe representa la fuerza de voluntad, el coraje y la lucha por superar obstáculos. Es la figura que se lanza a la aventura, enfrenta peligros y regresa transformada. Se manifiesta tanto en figuras mitológicas, Hércules, Ulises, como en personajes modernos, Harry Potter, Katniss Everdeen. La Gran Madre simboliza el principio maternal, universal. Puede ser protectora, nutritiva, fértil, pero también destructiva, sofocante o devoradora. Se expresa en figuras como la Virgen María, la Pachamama, Deméter, o incluso en pesadillas como la bruja o la madre posesiva. El viejo sabio, la anciana sabia. Es la fuente de sabiduría ancestral, intuición profunda y guía interior. Puede aparecer como maestro, chamán, profeta o guía espiritual. También puede ser un mentor interior que nos orienta hacia la verdad. El sombra representa todo lo reprimido, negado o no aceptado en nosotros mismos. Es nuestra oscuridad, pero también nuestra potencia sin desarrollar. Encontrarse con la sombra es esencial para el crecimiento interior. El trickster, embaucador. Figura caótica, astuta, disruptiva, rompe las reglas, cuestiona lo establecido y con su locura revela verdades ocultas. Es Hermes, Loki, el Joker, el bufón sagrado. También se manifiesta en sueños como figuras absurdas o burlonas. El ánima y el animus. Manifestaciones del principio femenino en el hombre, anima, y del principio masculino en la mujer, animus. Son arquetipos relacionales que exploran nuestra conexión con lo opuesto dentro de nosotros mismos. Tenitas interesantan paenti arquetipos y desarrollo personal. Los arquetipos no son simples conceptos teóricos. En la vida real, actúan como guías invisibles de la evolución psíquica.
Jung observó que muchas crisis personales surgen cuando un arquetipo es ignorado, reprimido o proyectado. Por ejemplo, una persona que rechaza su sombra puede proyectar su agresividad en los demás. Alguien que niega a su ánima puede tener relaciones afectivas desequilibradas. El llamado del héroe puede surgir como una angustia existencial que empuja a cambiar de vida, buscar un nuevo camino o iniciar una terapia. Trabajar con los arquetipos no significa creer en mitos, sino reconocer cómo los mitos viven en nosotros. The question is que los arquetipos en sueños y símbolos. Los arquetipos se manifiestan habitualmente en sueños en forma de animales simbólicos, serpientes, lobos, caballos, personajes extraños, sabios, niños, monstruos, mujeres misteriosas, elementos naturales, cuevas, ríos, fuego, árboles, escenarios míticos, templos, torres, laberintos, desiertos. Estas imágenes no deben interpretarse de manera literal ni superficial. Cada símbolo tiene múltiples capas de significado y su comprensión requiere una actitud simbólica, abierta y reflexiva. Los arquetipos en la cultura moderna. Los arquetipos son omnipresentes en las películas, series, videojuegos, novelas y cómics. Esto demuestra cómo el inconsciente colectivo sigue vivo y activo en la cultura popular. Ejemplos: Luke Skywalker, héroe; Yoda, viejo sabio; Darth Vader, sombra; Leia, ánima; Star Wars; Neo, el elegido; Morfeo, guía; el oráculo, anciana sabia; Smith, sombra; Matrix; Elsa en Frozen, una figura que encarna tanto a la sombra como a la heroína que se individualiza. Jung afirmaba que el arte y la religión son vehículos naturales para que los arquetipos se expresen. Negarlos no los hace desaparecer, solo los vuelve más inconscientes y, por tanto, más peligrosos. Aplicación terapéutica de los arquetipos. En la psicoterapia analítica, el trabajo con arquetipos permite comprender las crisis desde una perspectiva más amplia y simbólica, integrar aspectos rechazados de uno mismo, trabajo con la sombra, restaurar el contacto con el alma a través del símbolo, el mito y el ritual, fortalecer el proceso de individuación, reconociendo las distintas etapas arquetípicas por las que pasamos en la vida. By campo de Empedagogos. Conclusión. Los arquetipos son las imágenes primordiales del alma, los patrones eternos que estructuran nuestra psique. No son dogmas, sino puertas hacia lo más profundo y auténtico de nosotros mismos. Reconocerlos es comenzar a dialogar con lo sagrado que habita en la psique humana. En la próxima etapa de nuestro viaje, exploraremos uno de los arquetipos más poderosos y desafiantes: la sombra. Entre todos los arquetipos descritos por Carl Gustav Jung, la sombra es tal vez el más inquietante y esencial. Representa la parte oscura, reprimida, oculta y desconocida de nuestra psique, pero al mismo tiempo, contiene un potencial transformador inmenso. Enfrentarla no es tarea fácil. Requiere coraje psicológico, pero es absolutamente necesario para alcanzar la individuación, es decir, la realización plena del ser. ¿Qué es la sombra? La sombra es el conjunto de aspectos que el yo consciente rechaza, niega o desconoce de sí mismo. No solo incluye los impulsos negativos como la ira, la envidia, la crueldad o la pereza, sino también cualidades reprimidas por miedo, vergüenza o presión social, sensualidad, creatividad, independencia, poder, incluso alegría. Jung decía: la sombra es todo aquello que el individuo no reconoce en sí mismo y que sin embargo forma parte de él. La sombra no es un monstruo, pero puede actuar como tal si no se la reconoce. Es como un hermano silenciado que vive en el sótano de la psique y cuyo grito no atendido puede explotar en momentos inesperados.
¿Cómo se forma la sombra? Desde la infancia, aprendemos que ciertos comportamientos o emociones no son aceptables por nuestros padres, maestros, religión o cultura. Así, vamos reprimiendo partes de nosotros para adaptarnos. Este proceso de socialización, aunque necesario, crea una división interna, lo que mostramos, la persona, y lo que escondemos, la sombra. Este mecanismo de defensa puede ser útil a corto plazo, pero si se convierte en una regla permanente, generará proyección de la sombra en los demás, autoengaño, repetición de patrones destructivos, bloqueo de nuestro desarrollo psíquico. La sombra y la proyección. Una de las formas más comunes de enfrentar la sombra es proyectándola sobre otras personas. En vez de reconocer la oscuridad dentro de nosotros, la vemos en los demás. El jefe autoritario que odiamos puede reflejar nuestra represión del deseo de poder. La amiga superficial que criticamos puede encarnar nuestro miedo a mostrarnos vulnerables o libres. El delincuente de la televisión que nos enfurece puede ser un reflejo simbólico de nuestro deseo reprimido de romper reglas. Estas proyecciones no son errores, sino puertas. Jung enseñaba que cuando algo nos irrita exageradamente o nos fascina sin lógica, probablemente estamos viendo una parte de nuestra sombra, o encontrarse con la sombra. El encuentro con la sombra es uno de los momentos más importantes y más dolorosos del camino junguiano. Implica mirar hacia adentro sin filtros, reconocer el mal en nosotros y aceptar nuestra ambivalencia humana. Pero este proceso no es destructivo si se hace con conciencia. Al contrario, la sombra solo es peligrosa cuando no se la conoce. Integrarla nos permite dejar de vivir en guerra interior, recuperar nuestra energía psíquica, ser más auténticos, desarrollar empatía con los otros, acceder a una creatividad profunda y liberadora. Este parca 11 ejemplos de manifestación de la sombra. En los sueños, persecuciones por figuras oscuras, presencias amenazantes en habitaciones cerradas, animales salvajes fuera de control, cuerpos deformes, espejos que reflejan algo extraño. En la vida cotidiana, reacciones desproporcionadas a críticas o errores, atracción por relaciones tóxicas, sabotaje inconsciente del éxito o del amor, explosiones de rabia o celos que no nos reconocemos. ¿Cómo trabajar con la sombra 1? Observar los juicios que haces sobre los demás. ¿Qué te molesta? ¿Qué te provoca admiración excesiva? 2. Anotar tus sueños y buscar patrones, figuras o temas repetidos. 3. Explorar el arte, la escritura o la pintura como vía simbólica para expresarla sin censura. 4. Practicar la autoindagación. ¿Qué parte de mí está hablando en esta reacción? 5. Buscar acompañamiento terapéutico si el contenido es abrumador. La sombra también tiene luz. Curiosamente, la sombra no es solo negativa. Jung advertía que muchas personas también reprimen sus potencialidades luminosas, su fuerza, su voz, su sensualidad, su capacidad de liderazgo, su deseo de libertad. Es lo que él llamaba la sombra dorada. Reconciliarse con ella es recuperar talentos olvidados y energías vitales que estaban exiliadas en la oscuridad. Atamata sonar de mansa ante la sombra en la espiritualidad. Muchas tradiciones espirituales hablan de la importancia de confrontar el ego, la tentación, el demonio interior. Para Jung, esto es una forma simbólica de integrar la sombra. La santidad superficial, sin confrontación con la oscuridad, es frágil y peligrosa. Solo quien ha conocido su sombra puede ser verdaderamente libre, y solo quien la abraza puede dejar de proyectarla en el mundo. Conclusión.
La sombra es el espejo oscuro del alma, no es el enemigo, sino el guardián del umbral hacia nuestra totalidad. Abrazarla es una de las tareas más nobles y necesarias del camino psicológico y espiritual. Como diría Jung, no hay iluminación que valga si no es acompañada por la conciencia de la oscuridad. En el vasto universo de la psicología analítica, la persona representa uno de los conceptos más sutiles e indispensables para comprender la relación entre el individuo y su entorno. A diferencia de la sombra, el lado oculto del yo, la persona es aquello que mostramos al mundo. Es nuestra máscara social, nuestra tarjeta de presentación, el conjunto de roles, actitudes y comportamientos que adoptamos para funcionar dentro de la sociedad. Pero aunque necesaria, la persona puede volverse una prisión si olvidamos que es solo una parte de nosotros, no el todo. ¿Qué es la persona? La palabra persona proviene del latín persona, que originalmente significaba máscara de actor. En el teatro clásico, los actores utilizaban máscaras para representar distintos personajes en escena. Jung retoma esta imagen para explicar cómo, en la vida cotidiana, todos utilizamos máscaras psicológicas para interactuar con los demás. La persona, entonces, es la imagen social que proyectamos, el conjunto de roles que desempeñamos: hijo, profesional, madre, estudiante, líder, paciente. Una adaptación funcional a las expectativas externas. Es lo que el mundo ve de nosotros, pero no lo que realmente somos en lo profundo. La función adaptativa de la persona desde 1900, un punto de vista evolutivo, la persona es necesaria. Nos permite convivir, comunicar, negociar, ser aceptados y reconocidos. Sin ella, viviríamos en un estado de caos interior y aislamiento. Gracias a la persona podemos cumplir normas y códigos sociales, desempeñar funciones profesionales o familiares, crear vínculos afectivos, construir una identidad narrativa. En cierto sentido es nuestra interfaz con el mundo, pero el problema aparece cuando nos identificamos completamente con ella. El peligro de identificarse con la persona. Cuando el individuo se apega a su máscara y olvida su verdadero self, la persona se convierte en una cárcel invisible. La persona ya no vive, actúa un personaje, vive pendiente del aplauso, del reconocimiento, de no salirse del guión. Esto puede generar síntomas como vacío existencial, no sé, quién soy fuera del trabajo, ansiedad social, necesito agradar todo el tiempo, depresión, tengo todo, pero no soy feliz, crisis de identidad, no me reconozco más. Jung afirmaba que muchos trastornos psíquicos surgen de una inflación de la persona. Cuando todo se vuelve apariencia, se pierde el contacto con el alma. Aetitam, die human persona versus sombra, dos caras del mismo yo. La persona y la sombra están estrechamente relacionadas. Mientras la persona es lo que aceptamos y mostramos, la sombra es lo que rechazamos y escondemos. Son complementarias como luz y oscuridad. La persona puede ocultar inseguridad bajo una máscara de arrogancia, puede disfrazar fragilidad con dureza, puede aparentar simpatía cuando lo que hay es rabia reprimida. El trabajo terapéutico consiste en desenmascarar estas dinámicas sin destruir la persona, sino liberándola de la rigidez y devolviéndole flexibilidad. Desmontar la máscara, un acto de conciencia. Desmontar la persona no significa volverse antisocial ni rechazar los roles. Significa vivirlos con conciencia, sin confundirlos con la totalidad de nuestro ser. Preguntas útiles en este proceso. ¿Quién soy cuando no estoy trabajando? ¿Qué partes de mí oculto para ser aceptado? ¿Qué máscara uso con mi familia, amigos, pareja? ¿Qué miedo me impide mostrar mi verdadero yo? A través de la introspección, la escritura terapéutica, los sueños y el análisis simbólico, es posible ir aflojando los nudos que nos atan a identidades falsas. Ejemplos comunes de inflaciones. De la persona 1.
El profesional perfecto que no admite errores y vive para el reconocimiento laboral. 2. La madre abnegada que anula completamente sus propios deseos. 3. El maestro espiritual que finge iluminación pero niega su oscuridad. 4. El chico simpático que reprime su enojo por miedo al rechazo. En todos estos casos, la persona se ha hipertrofiado y ha silenciado al self verdadero. El camino hacia la autenticidad. La verdadera libertad psíquica no es destruir la persona, sino integrarla en el camino de la individuación. Una persona saludable es flexible y no rígida, honesta, aunque no siempre cómoda, fiel al alma, pero capaz de adaptarse al mundo, capaz de retirarse cuando ya no sirve. La individuación implica reconocer que detrás de cada máscara hay un rostro auténtico que desea ser visto, tocado, amado y expresado. Dylan Tack en persona en los sueños. En los sueños, la persona suele aparecer como ropa que usamos o que se rompe. Un disfraz, uniforme o máscara literal. Un personaje, superficial o artificial. Un espejo que refleja solo parte de nuestro rostro. Estos símbolos invitan a explorar qué imagen estamos sosteniendo frente al mundo y qué hay detrás de ella. Vicenda de Miatalecien de conclusión. La persona es la forma, pero no la esencia. Es el traje que usamos para bailar con el mundo, pero no somos el traje. Cuando dejamos de identificarnos con la máscara y permitimos que el alma respire a través de ella, iniciamos un proceso profundo de liberación interior. Como decía Jung, debemos aprender a distinguir entre el papel que representamos y el alma que lo interpreta. En el centro del pensamiento junguiano se encuentra una profunda comprensión de los opuestos y su integración como clave para la totalidad psíquica. Dentro de esta dialéctica, el ánima y el animus representan dos de los arquetipos más complejos y fascinantes de la psicología analítica. Son las imágenes del otro interior, las contrapartes femeninas y masculinas, que habitan en lo profundo del inconsciente de cada ser humano. No se trata simplemente de género biológico, sino de principios energéticos, simbólicos y psíquicos que todos llevamos dentro. Comprender y trabajar con el ánima y el animus es esencial para el desarrollo emocional, espiritual y relacional. Desata polaridades interiores. Jung observó que la psique humana tiende naturalmente a buscar la totalidad a través de la integración de los opuestos, luz y sombra, consciente e inconsciente, razón y emoción, masculino y femenino. Esta última polaridad se manifiesta internamente de forma arquetípica. En el hombre, el Sintocenter arquetipo del ánima representa su feminidad interior, emociones, intuición, sensibilidad, creatividad, capacidad de relación. En la mujer, el arquetipo del animus representa su masculinidad interior, lógica, firmeza, iniciativa, dirección, pensamiento crítico. Ambos arquetipos no se limitan a una función de género, sino que conectan al individuo con su totalidad psíquica. El ánima, lo femenino en el hombre. El ánima es la imagen arquetípica de lo femenino que vive en el inconsciente del hombre. Jung la describía como la puerta del alma, la mediadora entre el yo consciente masculino y las profundidades del inconsciente. Se manifiesta en sueños, visiones o fantasías como una mujer misteriosa, seductora o espiritual, una musa inspiradora, una bruja o hechicera, una figura maternal o niña inocente. Jung propuso una evolución del ánima en 4 etapas. 1. Eva, instintiva, maternal, ligada al cuerpo. 2. Helena, belleza romántica, sexualizada. 3. María, espiritual, pura, compasiva. 4. Sofía, sabiduría, profunda, integración de lo femenino completo. El hombre que no integra su ánima tiende a proyectarla en mujeres reales,
idealizándolas o demonizándolas. Esto genera relaciones desequilibradas, frustraciones amorosas, dependencia emocional o rechazo hacia lo femenino. Integrar el ánima permite acceder a la sensibilidad y empatía, equilibrar razón y emoción, potenciar la creatividad, relacionarse de manera más profunda y consciente. El ánimus. Lo masculino en la mujer. El ánimus es el arquetipo de la masculinidad interna en el inconsciente de la mujer. Representa la fuerza de voluntad, la dirección, la palabra con autoridad, el discernimiento y el logos interior. En los sueños y fantasías puede aparecer como un guerrero, juez o líder, un sabio, profesor o filósofo, un guía severo o un crítico interno, un amante poderoso o controlador. Jung propuso también etapas evolutivas del ánimus. 1. Hércules, poder físico masculino bruto. 2. Apolo, intelectual, artístico. 3. Cristo, espiritual compasivo. 4. Mercurio, guía interior, integrador, alquímico. Cuando el ánimus no está integrado, puede manifestarse como crítica interior excesiva, rigidez mental o emocional, proyección de poder en hombres externos, idealización de figuras masculinas, dificultad para tomar decisiones o autoafirmarse. Integrar el ánimus permite empoderamiento psíquico, capacidad de argumentar y liderar, estabilidad emocional, autonomía interior. La proyección del ánima y el ánimus. Ambos arquetipos tienden a proyectarse en figuras externas, especialmente en relaciones de pareja. Esto puede crear ilusiones de amor idealizado o rechazo violento, no por la persona real, sino por la imagen interior que se le atribuye. Por ejemplo, un hombre que proyecta su ánima puede enamorarse de una mujer que encarna su musa interior, esperando de ella una salvación emocional. Una mujer que proyecta su ánimus puede sentirse atraída por hombres autoritarios o inaccesibles, sin ver sus verdaderas limitaciones. La retirada de estas proyecciones, es decir, el reconocimiento de que esas imágenes son partes de uno mismo, es clave en el proceso de individuación. Pioneer. Relación entre los arquetipos y la sexualidad. Ánima y ánimus no están directamente ligados a la orientación sexual, sino a principios energéticos universales. Una persona homosexual, bisexual o no binaria también posee polaridades interiores y puede trabajar con estos arquetipos desde su experiencia única. El objetivo no es encajar en moldes de género, sino reconocer e integrar las dimensiones opuestas de la psique. Aplicación terapéutica. Trabajar con el ánima y el ánimus en terapia permite comprender las dinámicas relacionales inconscientes, sanar heridas de pareja y dependencia emocional, cultivar una relación más rica con lo simbólico, lo artístico, lo espiritual, desarrollar un diálogo interior más completo y armonioso. En sueños, suelen aparecer como figuras que dialogan con el soñador, lo desafían o lo guían. Atender sus mensajes puede abrir un camino profundo hacia el equilibrio psíquico. Conclusión. El ánima y el ánimus son puentes hacia lo que nos falta, lo que reprimimos, lo que anhelamos profundamente. Integrarlos no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que nos ayuda a vivir en mayor plenitud con nosotros mismos. Como dijo Jung, el encuentro con el ánima o el ánimus es el primer paso hacia la totalidad del ser. En el corazón de toda la obra de Carl Gustav Jung se encuentra una idea clave. La vida humana tiene un propósito psíquico profundo, y ese propósito es convertirse en uno mismo. A ese camino de realización interior, Jung lo llamó proceso de individuación. No se trata de volverse especial, exitoso o único en el sentido egocéntrico, sino de integrar todas las partes del alma, reconciliar los opuestos internos y vivir desde el centro real del ser. La individuación es un viaje
un viaje simbólico, emocional y espiritual hacia la totalidad. ¿Por qué es la individuación? Jung definió la individuación como el proceso por el cual un individuo se convierte en lo que es destinado a ser, diferenciándose de las normas colectivas para realizar su propia unicidad interior. Este proceso no es voluntario ni automático. No se trata de encontrarse a sí mismo en un fin de semana de reflexión. Es una tarea de vida que implica confrontar la sombra, integrar los arquetipos, ánima, animus, el héroe, el viejo sabio, etc. Aceptar la persona, pero no identificarse con ella. Reconocer el self, sí mismo, como centro organizador más allá del ego. El gran desplazamiento. Para comprender la individuación, es fundamental entender la relación entre el ego y el self, sí mismo. El ego es el centro de la conciencia. Es nuestra identidad habitual, la voz del yo pienso, yo decido, yo quiero. El self es el centro de la totalidad psíquica, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el sí mismo real, el eje profundo que orienta la vida desde las sombras. La individuación implica trasladar el centro de gravedad del ego al self, es decir, dejar de vivir exclusivamente desde la voluntad personal y comenzar a escuchar los llamados más profundos del alma. Etapas simbólicas del proceso de individuación. Aunque el proceso varía en cada individuo, hay patrones arquetípicos que lo atraviesan. Muchos se inspiran en mitos, cuentos o visiones oníricas. 1. La llamada. El ego siente que algo no encaja, que falta sentido o autenticidad. 2. La separación. Ruptura con lo conocido. Relaciones, trabajos, creencias. 3. El descenso. Encuentro con la sombra. Dolor, caos, desorientación. La confrontación. Diálogo con las imágenes internas, revelación de patrones. 5. La integración. Aceptación de los opuestos, femenino, masculino, bien, mal. 6. El renacimiento. Un nuevo yo surge, más auténtico, más conectado con el self. 7. El retorno. La persona vuelve al mundo, pero transformada, más consciente. Este camino se repite en espiral a lo largo de la vida. No hay una sola individuación, sino múltiples capas de integración. Cada sentido su individuación no es individualismo. Una confusión común es creer que individuarse es volverse independiente, autosuficiente o libre de los demás. Pero en realidad, el proceso junguiano lleva al individuo a una conciencia más profunda de su interconexión con el todo. Un yo individuado. Se conoce, pero no se impone. No proyecta su sombra, sino que la integra. Ama sin depender y se relaciona sin fundirse. Escucha al mundo sin dejar de escucharse a sí mismo. Sueños y sincronicidades en el camino. Durante el proceso de individuación, el inconsciente se activa de forma poderosa. Los sueños se vuelven más simbólicos y estructurados. Las imágenes se conectan con mitos, figuras arquetípicas, mensajes profundos. Además, Jung introdujo el concepto de sincronicidad, eventos externos que coinciden significativamente con estados internos, aunque no tengan conexión causal. Estos momentos son señales, llamados del self que orientan al individuo en su camino. Ejemplo: soñar con un lobo como guía, y al día siguiente, ver uno pintado en un mural que te conmueve profundamente. ¿Cómo se inicia el proceso de individuación? No hay una receta fija, pero existen caminos que lo favorecen. Terapia analítica, especialmente la junguiana, que trabaja con símbolos, sueños, imágenes y mitos. Escritura reflexiva, diario de sueños, emociones, visiones. Arte terapéutico, pintar, esculpir, crear sin juicio. Lectura simbólica,
de cuentos, mitología, arquetipos. Meditación y contemplación, para escuchar la voz interior sin ruido. Rituales personales, gestos simbólicos que marcan transiciones o cierres. El proceso no siempre es cómodo, pero es profundamente transformador. Ejemplos de obstáculos comunes. 1. Inflación del ego, creerse superior por trabajar en uno mismo. 2. Negación de la sombra, huir de lo oscuro, querer solo luz. 3. Fijación con el arquetipo, identificarse con un solo rol, el sanador, el sabio, la madre. 4. Espiritualidad sin cuerpo, buscar la trascendencia sin integrar lo terrenal. 5. Aislamiento excesivo, desconectarse del mundo en nombre del proceso. La verdadera individuación no es una evasión, sino una encarnación completa de lo que somos. Oletasiu. Conclusión. El proceso de individuación es el camino más auténtico que un ser humano puede emprender. No es lineal ni predecible, pero sí profundamente significativo. Es el viaje del alma hacia su centro, hacia el self, hacia el misterio que somos. Jung escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Individuarse es despertar, es vivir desde el alma, no desde la máscara. Es abrazar la totalidad que somos y permitir que la vida fluya a través de ella. Para Carl Gustav Jung, los sueños no son residuos, sin sentido de la vida diaria, como sostenía la psicología conductista, ni simples realizaciones de deseos reprimidos, como afirmaba Freud. En la visión junguiana, el sueño es una expresión viva, autónoma y simbólica del inconsciente, una vía de diálogo entre el yo consciente y las fuerzas más profundas del alma. Los sueños son mensajes codificados que, si se interpretan con sensibilidad y apertura simbólica, pueden convertirse en una guía poderosa para el crecimiento psíquico, la integración de la sombra y el proceso de individuación. ¿Por qué soñamos? Desde la psicología analítica, los sueños cumplen varias funciones. 1. Compensatoria. Corrigen el desequilibrio del consciente. Si una persona es demasiado racional durante el día, puede soñar con emociones intensas o situaciones irracionales. 2. Prospectiva. Anticipan futuros movimientos psíquicos. El sueño puede anunciar procesos que aún no han llegado a la conciencia. 3. Arquetípica. Expresan patrones colectivos de la humanidad. En momentos clave de la vida, aparecen símbolos universales que guían y protegen. 4. Transformadora. Estimulan el cambio interior, ofreciendo imágenes de solución, integración o muerte-renacimiento. Jung veía los sueños como cartas enviadas desde el inconsciente, que el yo debe aprender a leer con atención y humildad. El lenguaje simbólico del inconsciente. Los sueños no hablan el idioma de la lógica racional, sino el de los símbolos, las metáforas y las imágenes arquetípicas. Por eso, tratar de analizarlos, de forma literal o superficial, lleva a confusión. Ejemplo: soñar con una serpiente no significa miedo a serpientes, sino que puede representar transformación, energía vital, tentación o renovación, dependiendo del contexto. Cada imagen onírica tiene una dimensión personal, inconsciente individual, y otra colectiva, arquetípica. Método junguiano de interpretación de sueños. Jung desarrolló un enfoque interpretativo simbólico y experiencial, basado en 1. Amplificación. Investigar el símbolo a través de mitos, cuentos, religiones, arte y cultura. Si sueñas con una cruz, ¿qué significa en diferentes tradiciones? ¿Qué representa para ti? 2. Asociación personal. El soñador explora qué representa para él cada elemento. Una casa puede ser el cuerpo, la psique, la infancia, según la biografía del soñante. 3. Análisis del contexto del sueño. Emociones presentes, eventos recientes, conflictos internos. 4. Exploración arquetípica.
buscar patrones profundos que se repiten en la historia humana y en la estructura de la psique. El terapeuta no traduce el sueño por el soñador, sino que lo acompaña en el descubrimiento de su significado. Tipos comunes de sueños y su función simbólica. Sueños de sombra. Personas amenazantes, persecuciones, ambientes oscuros. Revelan aspectos negados o reprimidos del soñador. Sueños de persona, disfraces, máscaras, trajes, papeles sociales. Muestran la imagen que se proyecta al mundo y sus tensiones. Sueños de ánima, animus. Personajes del sexo opuesto que guían, desafían o confunden. Representan el otro interior. Sueños de muerte. No suelen indicar muerte física, sino fin de una etapa psíquica. Anuncian transformaciones profundas. Sueños de viaje. Indican un movimiento interior, un proceso de transición, una búsqueda de sentido. Sueños arquetípicos. Imágenes de dioses, dragones, fuego, serpientes, árboles gigantes. Tienen una dimensión colectiva y suelen marcar momentos decisivos en el camino de individuación. Los distintos sueños lúcidos y la psicología analítica. Aunque Jung no abordó extensamente el fenómeno de los sueños lúcidos, su enfoque permite integrarlos de forma profunda. Si el soñador se vuelve consciente dentro del sueño, tiene la oportunidad de dialogar con los arquetipos, observar la dinámica interna con más claridad y participar activamente en el proceso simbólico, pero siempre con respeto. El inconsciente no debe ser manipulado como un videojuego, sino honrado como una dimensión sagrada de la psique. El diario de sueños. Práctica fundamental. Una herramienta clave del trabajo analítico es registrar los sueños al despertar. Este hábito permite recordar patrones, establecer diálogo con el inconsciente, comparar etapas vitales y simbólicas, percibir la evolución del proceso de individuación. Jung mismo llevó diarios detallados de sus visiones y sueños, y los consideraba esenciales para su propio crecimiento psíquico. Obstáculos comunes para trabajar con sueños. 1. Querer una interpretación inmediata. Los sueños requieren digestión simbólica, no respuestas rápidas. 2. Buscar un significado literal. El sueño no es un código cifrado, sino una narrativa viva. 3. Ignorar emociones. La clave del sueño no está solo en sus imágenes, sino en lo que sentimos al recordarlas. 4. Desestimar el contenido absurdo. Lo irracional es precisamente la vía que usa el inconsciente para hablar. Exacta conclusión. Los sueños son un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre el yo cotidiano y el self profundo. Escucharlos es escuchar al alma, abrirse a sus misterios, aceptar sus enseñanzas. Como decía Jung, el sueño es una pequeña puerta escondida en el santuario más profundo del alma. Quien aprende a cruzar esa puerta con respeto y constancia, encuentra un camino de curación, sabiduría y transformación. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado sentido en lo que no puede comprender racionalmente. En esa búsqueda, los símbolos han sido las llaves que abren las puertas del misterio. Para Carl Gustav Jung, los símbolos son la expresión más genuina del alma, la manera en que el inconsciente se comunica con la conciencia cuando las palabras resultan insuficientes. Un símbolo no es un simple adorno ni un objeto decorativo. Es una forma viva que nace del alma y que apunta más allá de sí misma. ¿Qué es un símbolo? En la visión junguiana, un símbolo es una imagen o representación que contiene y transmite un significado más amplio que lo que se puede expresar en términos racionales. Es la encarnación visible de una realidad invisible. Jung diferenciaba claramente entre un signo, que tiene un significado fijo y definido, como una señal de tránsito, un símbolo, que remite a algo desconocido, luminoso, profundo,
Su interpretación nunca se agota, porque habla a distintas capas de la psique. Un símbolo no se inventa, se revela. Nace espontáneamente en los sueños, en el arte, en los mitos y en los momentos de transformación personal. La función psíquica del símbolo. Los símbolos cumplen una función mediadora entre el consciente y el inconsciente. Son mensajeros, puentes, contenedores de sentido. En momentos de crisis, duelo, enfermedad o cambio, el símbolo aparece como una imagen salvadora, una semilla de renovación. El símbolo contiene energía psíquica que puede transformarse. Permite visualizar lo invisible. Sirve como guía en el proceso de individuación. Une los opuestos psíquicos en una imagen que los incluye y los reconcilia. Símbolos y arquetipos. Todo símbolo vivo está ligado a un arquetipo, que es su fuente estructural en el inconsciente colectivo. Los arquetipos son formas eternas, los símbolos, su manifestación concreta en un momento histórico, cultural o personal. Por ejemplo, el arquetipo de la madre puede expresarse como la luna, una diosa, una cueva, una canción de 1900 cuna. El arquetipo del héroe puede aparecer como una espada, una escalera, un dragón vencido, un niño que sobrevive. Los símbolos traducen lo arquetípico al lenguaje emocional del alma individual. Thorstein Rauner. Los símbolos en los sueños. El sueño es el lenguaje natural del inconsciente, y el símbolo es su forma de hablar. Los sueños no son lógicos ni lineales, pero están cargados de imágenes que conmueven y orientan. Algunos ejemplos comunes: agua, emociones, fluidez, inconsciente profundo. Montañas, desafíos, búsqueda espiritual, elevación. Animales, instintos, fuerzas naturales, cualidades escondidas. Puertas, transición, acceso a una nueva etapa de vida. Fuego, pasión, purificación, destrucción y renacimiento. El símbolo onírico no se interpreta con diccionarios, sino con sensibilidad y escucha. No se trata de decodificar, sino de dialogar con la imagen. El símbolo en el arte y la imaginación. El arte auténtico es una obra del alma, una forma simbólica que expresa verdades profundas. Jung consideraba que el artista, muchas veces sin saberlo, canaliza contenidos arquetípicos que necesitan ser expresados colectivamente. La creación simbólica no pertenece solo al artista profesional. Todos tenemos la capacidad de expresar lo interno mediante dibujo libre, escritura automática, collages simbólicos, mandalas personales, música o movimiento. Estas formas activan lo que Jung llamaba imaginación activa, un encuentro consciente con las imágenes del inconsciente. Arisapa es el símbolo en la espiritualidad. Las religiones antiguas y modernas están estructuradas sobre sistemas simbólicos, cruces, serpientes, árboles, lunas, fuego, pan, sangre, espirales, círculos. Estos símbolos no son supersticiones, son contenedores culturales del alma colectiva. Cuando el símbolo se convierte en dogma, pierde su alma. Pero cuando se lo vive simbólicamente, abre caminos hacia el misterio, la trascendencia y la conexión con el self. Tengo trabajo terapéutico con símbolos. En la psicología analítica, los símbolos se utilizan en múltiples formas: para interpretar sueños, para explorar traumas que no pueden ser contados con palabras, para acompañar rituales de cierre o apertura de etapas, para conectar con el self en momentos de vacío o confusión. Jung enseñaba que no debemos imponer significados a los símbolos. Cada persona tiene su relación única con ellos, y su tarea es escuchar lo que el símbolo le dice a su alma. Malentendidos comunes. Pensar que los símbolos tienen un solo significado fijo.
Usar diccionarios de sueños como verdades absolutas. Buscar símbolos solo como señales externas, sin trabajarlos interiormente. Rechazar lo irracional por considerarlo fantasioso. El símbolo no es para entender, sino para habitar, vivir, permitir que actúe dentro de nosotros. Conclusión. Un símbolo es una llama que no se apaga, una imagen que late desde el inconsciente para despertar algo, dormido en la conciencia. Es la respuesta del alma cuando las palabras ya no alcanzan. Quien aprende a vivir simbólicamente no necesita certezas absolutas, porque ha encontrado algo más valioso, una brújula interior, un lenguaje del alma que siempre guía hacia lo esencial. Como dijo Jung, el símbolo une lo que el pensamiento separa. Es el medio por el cual el alma se hace visible. Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos, conexión permanente y acceso inmediato a información de todo tipo. Sin embargo, también vivimos en una era de desorientación existencial, ansiedad colectiva y vacío interior. En este contexto, la psicología analítica de Carl Gustav Jung se revela como una de las herramientas más poderosas para reconectar al ser humano con su alma, con su profundidad y con su propósito real. Más que un modelo terapéutico, la psicología analítica es una visión del ser humano como totalidad: cuerpo, mente, espíritu, sombra, símbolo, historia y misterio. Es una propuesta de sanación a través del significado. El alma en tiempos de crisis. La vida moderna ha desplazado el alma del centro de la experiencia. La productividad, el éxito, la imagen, el control y la lógica se han vuelto ídolos. Pero en este mismo terreno fértil, las personas experimentan crisis de identidad. ¿Quién soy fuera de mis roles? Vacío espiritual. Tengo todo, pero no me siento pleno. Desconexión emocional. No sé lo que siento ni por qué. Síntomas psicosomáticos inexplicables, búsquedas compulsivas de sentido o escape, adicciones, hiperactividad, consumismo. La psicología analítica no ofrece recetas rápidas, sino una invitación a mirar hacia adentro y descubrir el núcleo olvidado del alma. Orita-kun, la búsqueda de sentido. Para Jung, el mayor sufrimiento del ser humano no es el dolor, sino la falta de sentido. Cuando un dolor se vuelve significativo, se transforma. Pero cuando una vida es vacía de propósito, incluso el placer pierde sabor. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Nietzsche, cita retomada por Jung. La psicología analítica propone que el sentido no se impone desde fuera, religión, ideología, modelo social, sino que se descubre dentro de uno mismo, en un diálogo constante entre el yo y el inconsciente. Espiritualidad sin dogmas. Uno de los grandes legados de Jung fue reconciliar la psicología con la espiritualidad, sin caer en el dogma ni en el misticismo ingenuo. Jung no promovía una religión, pero reconocía la dimensión sagrada de la psique. Para él, los símbolos religiosos son expresiones profundas del inconsciente colectivo. La experiencia luminosa, lo sagrado, lo misterioso, tiene un valor curativo real. La psique necesita trascendencia, no como creencia obligatoria, sino como vivencia interna. En la vida moderna, esto se traduce en una espiritualidad simbólica, individual y encarnada. Rituales cotidianos, silencio consciente, conexión con la naturaleza, arte como vía de expresión del alma, búsqueda honesta de lo auténtico, emitaos, y aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. La psicología analítica ofrece múltiples herramientas para integrar lo simbólico en la vida moderna. Interpretación de sueños. Registrar y reflexionar sobre los sueños no es superstición, sino una forma directa de escuchar al alma mientras el ego duerme. Escritura simbólica y diario de imágenes. Escribir sin censura, dibujar símbolos, relatar emociones con imágenes
favorece la integración psíquica. Reconocimiento de máscaras. La persona. Observar los roles sociales y las máscaras que usamos sin juzgar, pero sin identificarnos por completo con ellas. Encuentro con la sombra. Notar las proyecciones, los juicios y los rechazos como reflejos de partes nuestras no integradas. Trabajo con arquetipos. Observar los mitos personales que repetimos, los patrones que encarnamos, salvador, víctima, mártir, guerrero, y abrir espacio a nuevas formas de ser. Rituales personales. Crear momentos significativos. Encender una vela. Caminar en silencio. Cerrar una etapa con un gesto simbólico. No es magia, es lenguaje del alma. Psicología analítica y nuevas generaciones. Hoy en día, muchas personas jóvenes buscan algo que la cultura no les ofrece: conexión profunda, propósito real, autenticidad y silencio interior. En este sentido, la psicología analítica habla un idioma que resuena con el arte introspectivo, la meditación y la conciencia plena, la revalorización de los sueños, la ecopsicología y el vínculo con la tierra, el feminismo simbólico, trabajo con arquetipos femeninos, el masculino sano, integración del ánimus sin violencia. La propuesta junguiana no es volver al pasado, sino recuperar lo esencial en medio de la modernidad. Psicoterapia analítica en el siglo XXI. Los psicoterapeutas que trabajan con el enfoque junguiano hoy acompañan a sus pacientes no solo en el alivio de síntomas, sino en el descubrimiento de su mito personal, su llamada interior, su camino de individuación. Una terapia analítica no busca cambiar a la persona para que se ajuste, sino ayudarla a recordar quién es realmente. Conclusión. La psicología analítica no es solo una teoría, es una forma de vida, un mapa simbólico para almas que buscan reencontrarse en medio del ruido, una brújula interior en tiempos de confusión, una llama encendida para atravesar la noche del alma y despertar a lo que somos en lo profundo. Como Jung dijo al final de su vida, no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Y elegir ser uno mismo en un mundo que nos empuja a ser todos iguales es el acto más radical, sanador y sagrado